Bueno, entonces la semana pasada vimos la independencia, ¿no? El libro que vamos a llevar de base va a ser el de José Vasconcelos, el de Breve Historia de México. Este es el libro que vamos a llevar, ¿sí? Ya lo publiqué en el chat del grupo, así que lo descargan para que les deje tarea de ahí y, bueno, y vayan consultando, ¿no? Este es el libro que vamos a llevar de base. Quizás otros, pero más el de Breve Historia de México, de José Vasconcelos. Bueno, entonces, bueno, ya lo dije muchas veces, ¿quién fue José Vasconcelos? Apoyó mucho en la educación en México, hizo muchas cosas por el país. En el siglo pasado, en el siglo XX. Bueno, entonces, continuemos lo que fue el periodo de post-independencia, es decir, después de la independencia. Y vamos a ver hoy lo que es el periodo de las leyes de reforma, las famosas leyes de reforma de Benito Juárez. Bueno, entonces, vamos a ver. Don- la semana pasada, bueno, vimos un resumen de la independencia y un preámbulo, ¿no? Vimos una tesis de José Vasconcelos de que la independencia, y en general las independencias de los países de América, de México y América del Sur fue influenciada, ¿no? Por Inglaterra y un poco en los Estados Unidos, pero más por Inglaterra. Ahora entonces, esta es una tesis controversial, pero pues incluso no solamente les puse el libro de José Vasconcelos, sino también les puse otro libro, ¿no? De una carta de un general inglés y el de un plan, ¿no? Para debilitar a España. ¿O cómo se llamaba ese plan? Plan para humillar a España, escrito en 1711. Entonces, sí hay evidencia histórica, ¿no? Es controversial, es a debate, para que esto se preste a debate, pero sí hay documentos, ¿no? Ahora, entonces, vamos a seguir. Nos habíamos quedado acá, ¿no? Justo acá, sin duda que un México, dice José Vasconcelos. Digo, lo aclaro a cada rato porque como esto se sube a internet, no quiero que anden diciendo que yo soy que discrimino o algo así, sino que esto es lo que dice el libro de José Vasconcelos. Dice, sin duda que un México gobernado por indios, convertido otra vez en azteca, se haría tan presa, tan fácil como lo fue para Cortés, para Hernán Cortés. Bueno, aquí justo nos quedamos, ¿no? La semana pasada. Vamos a ver. Dice, aún suponiendo que lo indígena mereciera la restauración, lo que es absurdo imaginar. Es obvio que los pueblos no retroceden 300 años. Es decir, lo que nos dicen para la vida, ¿no? Para nuestra vida personal. No hay que vivir en el pasado. Entonces, pues sí, no hay que retroceder 300 años. Y hoy en día, ya que pasaron otros 200 años, pues diríamos, los pueblos, los países no retroceden 500 años. Digo, para devolvernos a lo que eran los pueblos prehispánicos. No, no debe ser. No debemos vivir en el pasado. Mucho menos en el caso de México, en que ya la raza misma, aparte de las costumbres y las ideas, se había transformado. Es decir, ya el México que hoy puedes amar y sentirte identificado es el verdadero México, que es la unión, ya, como le he dicho hasta el cansancio, de pueblos prehispánicos con España, ¿no? Con Europa. Entonces, ese es el México que somos, el México que podemos amar y sentirnos identificado con raíces, ¿no? El pueblo ya se había transformado y ya no hay marcha atrás. Bueno, incluso no es que, ya lo había dicho, no vivíamos un Edén en los pueblos prehispánicos. Había caciques, había opresión y no había país, como dice José Vasconcelos, no había la idea de una nación. Eso era imposible para los pueblos prehispánicos. Ni siquiera lo pensaban, el unirse como una nación. Eso no lo tenían pensado. Bueno, entonces, dice, el desprecio de la propia casta,
es decir, de nuestras raíces, de esta herencia de España, es el peor de los vicios del carácter, pero era él la consecuencia de la propaganda realizada por Inglaterra durante la Guerra de Independencia. México era todavía por entonces el país más poblado de América. No había pues motivo para que se pusiese a regalar tierras cuando tantos de sus hijos carecían de patrimonio. Y contra el pretexto aquí de la capacidad para el cultivo de los extranjeros sajones, lo que es Estados Unidos e Inglaterra, ellos son los sajones, bueno, son los anglosajones. Pudieron abrir los ojos los pseudoestadistas del Partido América, los poicentistas. Ah, bueno, ¿qué es poicentista? Son los que obedecen a un cierto plan para vender, bueno, o que Estados Unidos se apropie de las tierras de México. Ahorita voy a especificar este término, ahorita lo voy a especificar. Para observar los cultivos de los indios de Xochimilco. Esto es historia, lo pueden consultar incluso en la página de gobierno, creo. Los cultivos de Xochimilco, a un paso de la capital, que dice José Vasconcelos, ejemplo de la más perfecta explotación de hortalizas que haya en el mundo. Y procedía de ese feliz periodo de colaboración estrecha de indios y españoles. Entonces era una colaboración, dice, perfecta entre, y bueno, y él dice José Vasconcelos, feliz, entre indios y españoles, que hasta hoy ha sido el único tipo fecundo de elaboración de riqueza de nuestro territorio. Imagínense, dice que es el único, pues sí, producción rica que ha tenido México, quizás en la historia. Sí tiene Pemex actualmente México, el petróleo, pero ha sido pues ya muy explotado por, pues sí, por corrupción y también actualmente por, como dice, los países del norte, los anglosajones. Entonces, sí, Pemex actualmente no es como que el, como se dice, la riqueza que produzca México, también ya ha sido muy explotado, muy saqueado. Ah, bueno, entonces, y esto es importante, esto lo menciono para introducción a lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver, para los que acaban de entrar, las leyes de reforma. Dice acá, pero duró tanto el prejuicio de que solo mediante la entrega al extranjero el país se haría grande, que uno de los propósitos de las leyes de Juárez fue desposeer a la iglesia, que era mexicana, para dar las tierras a sus aliados yanquis. Los yanquis se refiere a los de Estados Unidos, a los estadounidenses, ¿eh? Esos son los yanquis. No son los yanquis de Nueva York, los del béisbol. No, son en general se refiere a Estados Unidos, a los de Estados Unidos. Dice, y la política agraria de Díaz también afirma José Vasconcelos que también siguió con esa política, ¿no? La de concesiones sin medida a compañías extranjeras, norteamericanas, por supuesto. Bueno, esto, como dije, es a debate, se presta a debate, ¿no? Y finalmente, pero bueno, no voy a ocultar información. Para los que acaban de entrar, les dije que les estaba diciendo que este va a ser el libro base, el libro de José Vasconcelos, Breve Historia de México. Es este libro que está en pantalla. Ya lo publiqué en el grupo para que lo descarguen. Incluso les voy a dejar tarea de ese libro. Y este libro lo que me gusta es que podríamos decir que va reparejo. Este, digo, ningún personaje histórico, como les dije. No hay ángeles y demonios, no hay buenos y malos. Todos los personajes hicieron tanto cosas buenas como cosas malas, ¿sí? Entonces, y José Vasconcelos lo menciona tanto lo bueno como lo malo. Entonces, por eso es que pongo este libro, porque como dije desde la primera clase, los libros de historia actuales, si van a cualquier librería, esos libros de historia siempre ponen a un bueno y a un malo, a un ángel y a un demonio. Realmente no, así no es la historia. Digo, por decir una expresión, no es que yo crea en ángeles, sino que es una expresión nada más.
es para que me entiendan, ¿no? Ahora entonces, eh, este libro, como dije, muestra ambas cosas, tanto lo bueno como lo malo de cada personaje. Entonces, aquí afirma José Vasconcelos que las leyes de Juárez, sí, desposeyó a la iglesia de sus bienes, pero era para regalárselo a Estados Unidos, a los aliados yanquis. No fue porque realmente creyera que era lo que debía hacerse, sino era para dárselo a Estados Unidos. Y vamos a ver más adelante que efectivamente Juárez fue apoyado por Estados Unidos, que no hubiera tenido éxito y no hubiera, bueno, ustedes sabrán si se acuerdan de la historia de secundaria, de primaria, que les enseñaron. Bueno, si es que les enseñaron, se acordarán que Juárez fue desterrado, ¿no? Y después regresó. Entonces Juárez no hubiera regresado y no hubiera tenido éxito sin el apoyo de Estados Unidos. Incluso el apoyo militar, el apoyo de armas y de ejército de Estados Unidos. Entonces, al principio la independencia fue apoyada por Inglaterra, fue influenciada por Inglaterra. Y ya después, después de la independencia, lo que es la reforma y todo el periodo que se vivió fue influenciado por Estados Unidos. Y lo pueden ver porque pues nos quitó más de la mitad del territorio. Ahora sí que la influencia de Estados Unidos es clara, ¿no? El intervencionismo de Estados Unidos. Ah, bueno, entonces, y dice y final, bueno, lo vamos a ver después, pero lo menciono como introducción para la próxima clase. Y finalmente, como epílogo, dice, es decir, como final, la actual revolución. Ah, porque él vivió la época de revolución, que al desposeer, malbaratar y aniquilar al propietario mexicano, ha logrado ya el 50% de la propiedad territorial esté en manos de norteamericanos. Es decir, oficialmente no somos como colonia de Estados Unidos, pero bueno, al menos en esa época, y sí, actualmente con Pemex, este, mucho del territorio mexicano está en manos de norteamericanos. Entonces, es como discreto, ¿no? Que el ser una colonia, ¿no? De otro país. Bueno, no colonia, pero sí una influencia voraz sobre el territorio mexicano. Ah, bueno, entonces, y mucho de lo que dice José Vasconcelos se aplica a la actualidad. Realmente recomiendo mucho este libro. Y bueno, y es el que vamos a llevar de base. Ah, bueno, entonces, vamos a ver. Aquí, antes de ir a la reforma, ir a las leyes de reforma de Juárez, quiero aquí mencionar unos comentarios que hace el señor Vasconcelos, José Vasconcelos. Me parecen interesantes, muy interesantes. Dice, lejos de pensar en los pactos de conquista, el pueblo de México simpatizaba con España en su lucha contra Inglaterra. Es decir, en ese entonces, en esos años, antes de la independencia, era noticia común. Bueno, así como sabemos las noticias actualmente, bueno, antes no llegaban con esa velocidad, antes no se propagaban con la velocidad de ahora las noticias. Ah, pero sí, ya para algunos años ya se sabía de la lucha de España contra Inglaterra. Así como les dije que hoy es Estados Unidos y Rusia, en esos entonces, o China, Estados Unidos y Rusia y China, en ese entonces era España contra Inglaterra y la gente lo sabía. Bueno, y José Vasconcelos afirma que lo sabía la gente, estaba consciente de eso. Así lo probó el incidente de Buenos Aires. Ah, bueno, ¿qué significa este incidente de Buenos Aires, de Argentina? Ah, es que Argentina sí pudo, luchar contra Inglaterra en una batalla. Me parece que la lideró, Juan Manuel de Rosas y expulsó a Inglaterra de Argentina. Al menos un tiempo. No, no para siempre, pero sí al menos fue una batalla histórica. Y es por eso que dice que hace esta afirmación José Vasconcelos. Ah, bueno, entonces, como ese es un tema aparte, bueno, es relacionado, pero no quiero ahondar en eso, voy a saltarme un poco esa parte. Pero bueno, a manera de, si quieren leer más, aquí dice, la cosa grande y noble que Bustamante, presidente de México en los años 1830, 1832 me parece,
haya hecho en toda su vida de mediocre actividad prolija es haber mandado a levantar un monumento a los caídos en la defensa victoriosa de Buenos Aires contra los ingleses. Ahí está. Entonces dice, no se limitó Bustamante al decreto del monumento, sino que, inspirado por un patriotismo bien orientado y auténtico, imagínense, bien orientado y auténtico. El verdadero patriotismo no es el que desprecia a España, no, sino es el que identifica bien a sus enemigos, o bueno, a los que interfirieron con el país como Inglaterra, ¿no? Que identifica realmente a sus verdaderos enemigos, como Inglaterra. Bueno, y enemigos históricos. No digo que hay que hacerle la guerra a Inglaterra o cortar relaciones, sino que hay que saber bien la historia, hay que identificar bien quién intervino, quién afectó a México. Y dice, un patriotismo bien orientado y auténtico se entusiasmó tanto con la trascendental victoria de los argentinos sobre los ingleses que mandó a acuñar una medalla para perpetuar la más gloriosa acción de armas del continente latino y el testimonio de la fidelidad del pueblo de México a la causa de España. Dice, lamentablemente es que esa política no haya encontrado continuidad. Esto, miren, es importante decirlo. No es a manera de ofensa, sino me parece interesante. Dice aquí, sigue diciendo, es evidente que colocados entre España e Inglaterra, entre España y los Estados Unidos, solo un traidor de los más feos instintos, solo un hijo de padre dudoso, puede vacilar un instante. ¿En qué puede vacilar? A ver, vamos a ver. Él afirma, un deber más alto que el patriotismo, el llamado de la sangre, lealtad a la propia cultura y al idioma, que es forma del alma. El idioma es forma del alma. ¿Y qué idioma hablamos? Español. Obligan sin vacilación a estar en carne y hueso con España. Imagínense a qué grado llega José Vasconcelos con sus afirmaciones. Y eso que, como dije, fue un hombre que hizo mucho por México. Era un verdadero patriota, un verdadero, digamos, nacionalista. Bueno, aunque me van a querer fusilar si alguien de izquierda me oye esa palabra. Pero sí, era un verdadero patriota, digamos, un patriota. Este, entonces sí, él tenía un verdadero patriotismo bien cimentado y bien orientado, como él dice. Entonces él llega hasta decir eso, que un hijo de padre dudoso podría vacilar en ser enemigo, bueno, en apoyar a España. Es decir, que para él, sí, debemos tener un, un patriotismo que es orientado a apoyar a España, o al menos agradecer lo que España nos dejó, y que alguien que dude eso, él dice, es un hijo de padre dudoso. Bueno, eso ya es opinión de él. Yo no lo digo para que no se ofendan, pero sí, quiero que quede claro, ¿no? Cómo es el patriotismo de José Vasconcelos, que era un patriotismo agradecido con España, no enemistado con España, sino agradecido. Entonces, vamos a seguir. Entonces, ya dicho eso, bueno, vamos a seguir con las leyes de reforma. ¿Dudas, comentarios hasta acá? ¿Alguien que no esté de acuerdo? No importa. No, digan sus opiniones, comentarios. Bueno, esto lo pueden leer después. Es interesante. Entonces, vamos con la reforma. ¿Dudas, comentarios hasta acá? ¿Opiniones? ¿Algo a debatir? ¿Debates? No, profe, todo entendido. Bueno. Vamos a ver, espérame porque yo que quería ver de acá, porque digo, aquí tengo mis notas de lo que voy a ver en clase. Vamos a ver. Bueno, esta es otra opinión sobre la independencia. Es en línea con lo que había dicho antes, pero se extiende más. Creo que esto no. A ver.
Ah, bueno, creo que porque quería hacer este comentario. Vamos a ver, sí tengo tiempo. Esto realmente pues tiene que ver con la independencia. La independencia fue un factor clave, ¿no? En nuestra historia. Por eso es bueno seguir ahondando. Vamos a ver, este, con esto, bueno, quiero enseñar lo que es también en nuestra vida debemos saber el momento de hacer las cosas. Hay un cierto momento para actuar, para decir quizás una verdad, para reclamar. Hay un momento para todo, ¿sí? No hay que aventarse así nomás a llevar a cabo una acción. Eso en la vida lo debemos aprender. Y esto se ve en la historia. Todo tiene su momento. Miren, por ejemplo, aquí hace José Vasconcelos una comparación entre la independencia de México y la independencia de Estados Unidos. Dice, bueno, aquí dice, ¿no? Sigue en línea, dice, y es que los mexicanos queríamos la independencia, pero éramos leales. No queríamos una independencia en beneficio de los ingleses, sino en beneficio de nuestra patria. Y dice que por eso al principio no siguieron a Hidalgo y a Morelos. Y bueno, y aquí hace la comparación. Para darnos cuenta de la táctica de Hidalgo y de Morelos, táctica de los precursores del Partido Americano, táctica que producía amistades en los Estados Unidos y promesas de ayuda, como la que llevó a Hidalgo hacia el norte, como la que movió a Morelos a disponer de Texas. Miren, hasta afirma eso. Dispuso de Texas, porque Texas en ese entonces era territorio mexicano. Acuérdense muy bien lo que era California, pues sí, lo que es el estado de California, Texas y Nuevo México, eran de México. Bueno, precisamente, eran de territorio mexicano. Y aquí dice, imaginemos un caso parecido en otra nación. Ah, bueno, y miren ya vi por qué me lo puse. Quería dar este comentario. Dice, suponed que los franceses que ayudaron a la independencia norteamericana. Ven, hace esa afirmación. Entonces sí, deben saber que en la historia no hay hechos aislados. Como dije, sí influye el ámbito internacional. Entonces, los franceses apoyaron la independencia norteamericana. La ayudaron, bueno, al menos ayudaron. ¿Por qué ayudaron? Porque Francia era enemigo de Inglaterra. Recuerden, la guerra de Napoleón en ese entonces, Napoleón contra Inglaterra. Entonces, por eso le interesaba a Francia debilitar al Reino Unido, a Inglaterra, y es por eso que apoyó la independencia norteamericana. Entonces, sí se dan cuenta cómo no estoy hablando de buenos y malos, que Inglaterra ahora es el bueno y Francia el malo, sino estoy hablando de hechos históricos. Como había esa guerra entre Inglaterra y Francia, Francia quiso, bueno, ayudó para que se independizaran los norteamericanos, las 13 colonias inglesas. Bueno, lo que es ahora Estados Unidos. En vez de hay que ver los hechos, ¿ven? No, no hay buenos y malos, hay intereses de por medio, o bueno, o guerras entre países, conflictos, que como daño colateral afectan a otros países. Bueno, entonces Francia apoyó la independencia norteamericana. Bueno, ya aquí ya empieza la comparación. En vez de encontrarse con hombres superiores, dice José Vasconcelos, como Franklin, como Washington, como Hamilton, hombres que supieron aprovechar la ayuda extranjera. Miren, eso debimos hacer nosotros, dice, aprovechar la ayuda extranjera, no sumirnos ante ella, sino aprovecharla. Pero, dice, como dije, pero sin someter a sus fines, volviéndola más bien hacia el propósito, hacia el propio servicio. Hubiesen recurrido es decir, Francia recurrió, bueno, o ayudó a Franklin, Washington y a Hamilton. Dice que si en vez de hubiera recurrido o ayudado a ellos tres y a otros padres de la independencia de Estados Unidos, si se hubieran encontrado, dice acá, en los Estados Unidos, a la población mulata ignorante y degradada, bueno, ignorante no por ofensa, sino porque no recibían educación, ¿sí? No, no recibían educación. Y por lo mismo, predispuesta
a la traición, a estos mestizos de negro y blanco, el agente francés, enemigo de todo lo inglés, les habría dicho, y lo habría dicho con razón: lleváis 3 siglos de estar dominados por una aristocracia de, de cuaqueros hipócritas, que presumen de justicieros, y helos aquí, apoderados de todas las tierras, de todas las riquezas, manteniendo en esclavitud a millones y millones de negros. El grito de guerra ha de ser: mueran los británicos. Aquí en la independencia de México, ¿qué grito fue? Mueran los gachupines, ¿no? Matar gachupines, matar españoles. Ese fue el grito de independencia. Pero en Estados Unidos no fue así. No tuvieron este grito. Es lo que hace la comparación José Vasconcelos. Si Francia hubiera ayudado a la población nativa, digamos, y les hubiera inducido a que gritaran esto, a mueran los británicos, y cada vez que ocupéis un poblado, haced fusilar a todos los súbditos de Inglaterra que logréis capturar, como pasó aquí en México, que fusilaron a los españoles cada vez que tenían oportunidad. ¿Qué hubieran hecho los jefes de la independencia norteamericana frente a una propaganda de esta índole? Y dice José Vasconcelos: hubieran tardado no más de 5 minutos para mandar a fusilar a los que hubiesen dado oídos a propaganda semejante. Es decir, que esto obviamente era impensable para ellos. El, este, ¿Por qué? ¿Por qué era impensable? ¿Qué hubiera hecho el propio Washington si el capataz de los esclavos de sus fincas se lanza a la rebelión con el propósito de matar ingleses? En ese mismo instante, Washington, que era bien nacido, se habría sentido inglés y hubiera procurado batir primero a los traidores de su sangre y después a los agentes del poder opresor que era Inglaterra. A eso me refiero con el momento de actuar. Dice: si hubiera pasado esto, hubiera procurado batir primero a los traidores de su sangre, a los que querían matar ingleses, porque era su sangre. Estaba bien consciente Washington que tenía en su ser sangre inglesa. Y ya después de batido a esos que querían matar ingleses, ya después, ahora sí, se hubiera independizado de Inglaterra, que efectivamente cometía una opresión brutal. ¿Sí? Como les dije en la primera clase, en Estados Unidos esa opresión inglesa se mantuvo durante, bueno, esa ideología de la opresión se mantuvo en Estados Unidos. Aunque se independizaron, la ideología inglesa se mantuvo. Y es por eso que Estados Unidos, ellos sí oprimían a los afroamericanos. Ellos sí los tenían en lo más bajo. Incluso esto se llevó a cabo 200 años después. En los años 1950, digo a mediados del siglo pasado, todavía en los parques de Estados Unidos, había letreros que decía: no se permite el acceso ni a perros ni a negros. Entonces sí, Estados Unidos sí tiene una verdadera discriminación, un verdadero racismo, pero cosa que no tenemos en México, o al menos no teníamos en México, porque somos la unión de dos culturas. Eso obviamente para un racista es impensable. Un racista se quiere mantener puro, ¿no? Pero en México nos unimos, ¿no? Prehispánicos con españoles. Entonces realmente la conquista fue la muerte al racismo, podríamos decir, como lo afirmé en las primeras clases. Realmente aquí murió el racismo, al menos durante la conquista y un poco después. Pero bueno, ya actualmente ya nos quieren volver a eso. Nos quieren poner una propaganda de racismo que aquí en México no existe. Bueno, este es el momento histórico, es decir, hay que saber cuándo actuar. Si Washington se hubiera encontrado con esa propaganda de matar ingleses, como aquí en México de matar españoles, primero hubiera acabado con esos traidores y después ya se hubiera independizado. Así debimos hacer nosotros. Debimos acabar con los que decían que hay que matar españoles. Había que, pues sí, acabar con ellos. Y después, ahora sí, independizarnos. Entonces, ese era el momento histórico. La independencia surgió en un mal momento. ¿Sí me entienden? O más o menos. Primero debíamos, pues sí, hacer
leales, como dice José Vasconcelos, a España, y ya después pedir la independencia. Ahora sí, sí es válido y sí es bueno que nos hayamos independizado, pero fue un mal momento. No fue el momento propicio, ni la forma propicia. Bueno, esa es una tesis de José Vasconcelos y también yo la apoyo, estoy de acuerdo con ella. Bueno, dudas, comentarios hasta acá, opiniones, opiniones en contra o de otro tipo, dudas. Bueno, y sí, y por eso dice acá, pues eso mismo explica por qué tantos no siguieron a Hidalgo y a Morelos, sino que los dejaron ajusticiar, sin perjuicio de seguir trabajando por la independencia, sin perjuicio de consumar la independencia, pero ya no al grito caníbal mueran los gachupines, sino ahora con otro grito, sino conforme a la causa de tres garantías, causa noble por su programa, aunque hubiese sido infortunada la elección del sujeto que debía encabezar el tristemente célebre Iturbide. Bueno, entonces sí, ya después ya cambiaron el grito, la propaganda, ya no era muera los gachupines, sino ya después era lo de libertad, igualdad y fraternidad, era ya ese grito, porque vieron que la gente no los apoyaba, entonces por eso tuvieron que cambiar la propaganda. Ah, ya me acordé también por qué puse esta página. Y bueno, antes de irnos, a ver cuánto tiempo queda. 36 segundos. ¿Sí me da tiempo? Voy a tomar captura. Estas son preguntas abiertas. No voy a pedir su respuesta, sino es una pregunta que hace José Vasconcelos. Dice, yo pregunto a los indios puros de mi país. Bueno, ya que vimos el video que les puse hace dos clases, que sí que todos somos prácticamente indios puros, ¿no? Todos tenemos esa sangre. Bueno, y a mis compañeros ya educados y despejados de la mente y el corazón, ¿había o no una opresión, abuso, esclavitud secular de los negros de la